Salmos capítulo 51, versículo 11. Amén. Salmos 51, versículo 11. Dice la palabra de Dios: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Inclina tu rostro en esta mañana, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te rogamos en esta hora que tú nos hables, Señor, a través de tu hermosa palabra. Llénanos de tu Santo Espíritu en esta hora, Señor. Y te decimos, Padre, en esta hora toma el control total de este momento y toma tu lugar. Abre nuestros ojos para poder ver, Señor, tu hermosura. Abre nuestros oídos para escuchar tu dulce voz. Que esta palabra pueda entrar en nuestro corazón y que pueda hacer fruto dentro de nuestro interior. Padre bendito, y si es necesario que nos confrontes, que así sea también, Señor. Bendito Padre, oro por mis hermanos que están pasando por enfermedad. Te ruego que tu mano poderosa esté con ellos. Enviamos sanidad, Padre, a los que están en cama. Enviamos sanidad a los que están en el hospital, Señor. Y Padre, si están pasando por luchas, ayúdalos y levántalos y fortalécelos, Padre. Y Padre bendito, disponemos en esta hora nuestro corazón para recibir tu dulce palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dile que está a tu lado: prepárate porque Dios te va a hablar hoy. Vamos, voltea a verlo y dile: prepárate porque Dios te va a hablar hoy. El tema del mensaje en esta mañana es cómo vivir en la presencia de Dios. Amén. Di conmigo: tengo que vivir en la presencia de Dios. Amén. El salmista David, en el Salmo 51, 11, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo ¿qué? Muy bien. Mira, ¿cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Estos días han sido días duros para mí, para mi esposa. Hemos estado atravesando una serie de situaciones duras y han sido como una tras otra, ¿no? A tal punto que llegamos a voltearnos y decir: ¿qué está pasando? ¿Por qué una tras otra? La semana antepasada hubo una serie de situaciones. Quisieron, ya les había comentado, quisieron asaltarme con pistola. Querían quitarme la moto en la que yo iba. Y gracias a Dios no pudieron hacer nada. Que Dios es bueno, amén. Pero, y después me enfermé, se enferma mi hija. Y empiezan a venir un montón de cosas. Y ayer en la noche yo tenía la palabra para hoy. Y cuando me levanto en la madrugada y empiezo a orar por la palabra, Dios me cambia el tema. Y el Señor trae a mi corazón esto: quiero que vivan en mi presencia. Porque mi presencia es lo que los va a llenar en estos últimos tiempos. Y cuando yo estaba en la madrugada, cuando me desperté, Dios me dijo: mi presencia estará contigo. Y la razón por la que te doy mi presencia es porque es la mayor aprobación que el hombre puede tener. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios en el hombre es la mayor aprobación que el hombre puede tener. Así que, mira, la presencia de Dios no se puede fabricar, no se puede inventar y no se puede forzar, porque es Dios mismo. Dios puso en mi corazón que su presencia es la más alta aprobación. Y Dios me dijo: tú tienes mi presencia, Jonathan.
Ayer en la noche me hice consciente que yo cargo la presencia de Dios. Y yo vengo a decirte que tú tienes que vivir en la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes a Dios de tu lado, quiero decirte algo, lo tienes todo. Aunque el mundo te diga lo contrario, tú lo tienes todo. Cuando Dios está contigo, cuando tú estás en la presencia de Dios, así el mundo esté en crisis, tú te mantienes en Cristo Jesús. Porque no va a haber nada que te pueda desbaratar. No va a haber nada que te pueda aniquilar, porque Dios está de tu lado. Y no sabes cómo he luchado en esta temporada, porque se ha levantado tanto rumor en contra de mi vida. De que el pastor de Ágape, que esto, que el otro, que se viste medio cholondrón, que se sube con botas y no sabes cuántas cosas ha llegado a mi vida. Pero Dios me decía algo en la noche. No te preocupes por la aprobación de los hombres. Preocúpate que la presencia mía esté contigo. Y viendo todo lo que estaba pasando en la noche, Dios me lleva a un capítulo de la palabra de Dios. Y me acordé del Salmo 51:11, donde dice: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y yo anoche empecé a rogarle al Señor eso. Yo le dije: Señor, no quites de mi vida tu Santo Espíritu. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero tu Santo Espíritu no lo quites de mi vida, porque sé que si te tengo a ti, lo tengo todo. Y después de eso me acordé de una cita que cuando yo era más joven, amén, todavía me siento joven, así que era más joven, yo tenía como entre los 16 o 17 años. Y yo recuerdo que una noche yo empecé a buscar al Señor, y yo siempre he tenido algo en mi vida. Cuando ya no puedo más, solamente lo busco y Él me da fuerzas. Y ese día en la noche yo llegué, me postré en mi recámara, me puse en mi colchón y empecé a orar y le empecé a decir: Señor, necesito más de tu presencia. Y ese día Dios me lleva a la palabra en el Salmo 27, versículo 4, y se volvió más que un texto, se volvió mi forma de vida hasta el día de hoy. Y siempre, de hecho, una vez mi hermana Dara, es la panderista, ella me dijo: tú siempre traes ese texto para todos lados. Y es que ese texto fue como mi vida totalmente después de ese día. Cuando yo lo leo, fue como: eso es tu vida, Jonathan. Para eso fuiste creado. Entonces vamos a Salmo 27, versículo 4 y versículo 5. Yo quiero hablarte acerca de la presencia de Dios, cómo es necesaria. El salmista David empieza a hablar esta palabra y dice: una cosa, di conmigo, una cosa. Fíjate lo que él demanda, solamente él demanda una cosa. Una cosa ha demandado a Jehová. ¿Quién me puede decir que es una demanda? Una petición, ¿verdad? Ok, entonces dice: solamente una cosa yo te pido. David era un hombre, vamos a decirlo así, era conforme al corazón de Dios. Pero ahí en este capítulo tan tremendo, él empieza a relatar una verdad absoluta de su vida. Y dice: Señor, una cosa te demando, y esta buscaré. Eso quiere decir que el hecho que tú pidas no quiere decir que va a venir, ¿verdad? El hecho que tú pidas tiene que ir conllevar con una acción. David pidió una sola cosa, pero él tuvo que accionar para que eso tuviera un efecto en la vida de David. Y dice: una cosa he demandado Jehová, y esta voy a buscar. ¿Cuál cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David en ningún momento podemos ver que dice: quiero estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para poder pedirle sanidad, para poder pedirle riqueza, para poder pedirle bendición, para poder pedirle economía. El rey David no le estaba pidiendo eso. El rey David le estaba diciendo: solamente necesito algo, contemplar tu rostro. Eso era lo que le estaba diciendo a David. No hay otra cosa que te pueda demandar en esta vida si no tengo mis ojos puestos en tus ojos. ¿Sabes algo, iglesia? Es tiempo de que la iglesia se levante a pedir una sola cosa. Necesitamos mirar al más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Cuántos nos levantamos cada mañana y
podemos decirle: Señor, quiero contemplar tu hermosura y quiero estar involucrado en los asuntos de tu reino. Nos levantamos y pedimos todo. Pedimos que Dios nos ayude, que Dios nos levante, que Dios nos restaure, que Dios nos libere, pero no pedimos su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Podemos estar enfrascados en el problema, pero no en aquel que soluciona el problema. Y fíjate lo que terminan diciendo: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para profundizar, para estar firme en su templo. Y el resultado de esa comunión con Dios que encontró David está en el versículo 5. Ponme el versículo 5. Dice: porque Él me esconderá. Di conmigo: Él me esconderá. En su tabernáculo en el día de ¿qué? Del gozo, de la felicidad. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado ¿de dónde? Y sobre una roca me pondrá en alto. ¿Sabes algo? La gente que vive en la presencia de Dios, el Señor se encarga de cuidarlos, de protegerlos, de proveerles, de levantarlos, de restaurarlos, y sobre una roca Él los va a poner. El problema es que no buscamos el rostro de Dios. Andamos en busca de todo, menos del rostro de Dios. La respuesta está aquí. Y sabes algo, yo en aquel entonces, cuando yo leí esta porción de la palabra, yo pude identificar algo en mi vida: que yo había sido creado para contemplar el rostro de Dios y no para contemplar las manos de Dios. ¿Sabes qué es lo que pasó con Moisés? ¿Cuántos conocen la vida de Moisés? ¿Cuántos alguna vez han leído, han visto una película, qué sé yo? Pero conocen la vida de Moisés, ¿verdad? Este hombre nace, y antes de nacer, cuando nace, él nace y el faraón manda a matar a todos los niños, ¿no? Porque sabía que algo iba a suceder cuando naciera este hombre. Él nace, crece, trae una revolución, y después de eso él es llevado al desierto porque él huye. Y en aquel lugar Dios se le presenta y le dice: tú vas a rescatar a mi pueblo. Señor, pero yo no puedo, tú lo vas a hacer. Pero es que yo no soy bueno para eso, tú lo vas a hacer. Dios le da una encomienda y le dice: tú lo vas a hacer. Y Moisés y Dios siempre tenían algo en común: que Dios le hablaba audiblemente. Cuando vino la zarza ardiendo, Él estaba ahí, y el fuego ardiendo, y Moisés delante de la zarza. Amén. Y quiero que veamos algo en la vida de Moisés. Este hombre va y hace caso a lo que el Señor le dice. Llega a Egipto, se va delante del faraón y le dice: suelta al pueblo de Israel. No lo voy a hacer, dice el faraón. Estoy parafraseando la historia, que todos la conocemos. Y comienza a haber señales en Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Empieza a haber señales. Empieza a caer granizo con fuego, el agua se convierte en sangre, empieza a haber plagas. Amén. Y todo algo sobrenatural que Dios envió del cielo para juicio a Egipto. Llega el momento en el que Él decide darle libertad al pueblo y dice: ok, váyanse, sigan, hagan su chamba. Ellos salen, y cuando ellos salen, el faraón como que recapacita y dice: ¿qué hice? Y después de eso, Él vuelve a seguirlos, pero en el desierto empezamos a ver todo lo que pasa con el pueblo de Israel. Primeramente vemos que cuando llegan al mar, el mar, ¿qué pasa con el mar? Se abre. Salen después imagínate tú y yo contemplar ese momento, iglesia. Imagínate estar en la orilla del mar y de repente Dios abre el mar y se vuelve seca la tierra y te dice: pasa. Es algo impresionante, ¿sí o no es verdad? Es algo que y ellos pasan. El faraón muere porque las aguas se vuelven a juntar, y después de ahí comienzan ¿cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto, en el cual dice la palabra que sus vestiduras no se envejecían.
su calzado de los niños y la ropa de los niños iba creciendo conforme ellos iban avanzando en edad. La ropa iba cobrando más anchura, más altura, el zapato se iba haciendo más grande y no se desgastaba su ropa. Amén. Vemos que en el día el Señor enviaba el maná del cielo. Imagínate ver caer maná del cielo, hermanos. Imagínate ver caer pan del cielo y todo el pueblo comiendo. ¿Cuántos han visto que algún día te caiga una concha del cielo? Imagínate el poder tan impresionante que había una nube que los cubría del sol y de noche había una antorcha de fuego por encima de ellos que les alumbraba el camino. Hoy en día necesitas el GPS. En ese tiempo era una antorcha de fuego que guiaba al pueblo de Israel. Y fue algo tan impresionante todo lo que los ojos de Moisés miraron, iglesia. Fue algo tan impresionante porque nosotros lo podemos leer y podemos sacar hasta una película de ciencia ficción y decimos, sí, abrió el mar y cayó pan y todo estuvo muy chido y la ropa nunca se envejeció, pero no es verdad. Si hubiéramos estado tú y yo en ese momento hubiera sido de alto impacto, ¿sí o no es verdad? Y después de todo lo que mira Moisés, después de todo lo que vieron sus ojos, cómo salía agua, cómo se alimentaba el pueblo sobrenaturalmente, cómo era vestido, Moisés sube a aquel monte y le pide algo al Señor y le dice, muéstrame tu gloria. La pregunta es, iglesia, entonces, si lo que él miró anteriormente no era la gloria de Dios, ¿qué era? ¿Sabes algo? Moisés no se quedó con el poder de las manos de Dios, porque todo lo que vieron sus ojos fue el poder de las manos de Dios. Pero Moisés recapacita y dice, eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Todo es poder contemplarte, Señor. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu rostro. ¿Y sabes algo? Lamentablemente la iglesia pide el milagro, Dios lo da y se olvidan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero Moisés en ese momento, después de todo lo que había visto, él le pide algo encarecidamente. Le dice, muéstrame tu gloria, Señor. Eso fue algo, imagínate, en el corazón de Moisés. Tus manos son poderosas, Señor, pero tu rostro es el que transforma. Tus manos son poderosas, pero tu rostro es el que cambia todo, Señor. Tus manos fueron poderosas, pero tu presencia es lo que llena, es lo que da vida, es lo que da alimento a mi ser. Amén. Entonces hoy vengo a hablarte acerca de eso. Ayer en la madrugada el Señor me dio 3 cosas que cómo va a levantar a la iglesia. Número 1, la iglesia será la iglesia de su palabra. Di conmigo, la iglesia será una iglesia de su palabra. Número 2, será una iglesia de poder. Y número 3, será una iglesia de su presencia. 3 cosas Dios va a despertar en la iglesia para el remanente de los últimos tiempos. Entonces, número 1 es la iglesia de su palabra. ¿Sabes algo? Dios va a levantar un hambre por la palabra de Dios. Y no va a ser hambre de torta ahogada, amén. Va a ser hambre de su presencia. Va a ser hambre de su palabra. Fíjate lo que dice en Mateo 4:4. Todos lo conocemos. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está. Di conmigo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? ¿Sabes algo? Tu palabra, di conmigo, mi palabra tiene que estar cargada con el peso de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Tu palabra tiene que estar cargada con el peso de su palabra. ¿Sabes algo? Hoy tristemente la gente le cree a cualquier palabra. Le creen la palabra al brujo, le creen la palabra al hechicero, al agorero, al adivino, al que lee las cartas, al que sale en la tele. Le cree a todos, menos a la verdadera palabra que tiene poder, que levantó a Dios de entre
los muertos. Esta palabra es la palabra que Dios va a levantar en la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia que crea que esto no es solamente un libro, sino es la palabra que va a tener poder para poder levantar un remanente de los últimos tiempos. Esto es lo que va a traer di conmigo, la palabra me va a hacer maduro. ¿Cuántos saben que la iglesia necesita madurar? Así que nuestra palabra debe estar cargada con su presencia, con su palabra. Ponte a pensar algo en este día. ¿Cuántas de las palabras que salen de tu boca tienen peso de la gloria de Dios? ¿Cuántas palabras que salen de tus labios tienen peso de la palabra de Dios? ¿Sabes por qué tu palabra no tiene peso y no tiene poder a veces? Porque simplemente no has leído la palabra de Dios. Conforme tú leas la palabra te va a dar peso de gloria en tu palabra. Cuando tú empiezas a comer del pan de vida, el pan de vida se va a dar. ¿Cuántos saben que no puedes dar algo que no tienes? Ok, ¿cuántos tienen 2 millones para que me los regalen? Pero si los tuvieras, con gusto los darías, ¿sí o no es verdad? ¿Sabes algo? Cuando tú tienes palabra, tú tienes algo que dar. Amén. Muchos estamos acostumbrados mira, yo recuerdo que una vez fui a una iglesia a predicar, y cuando terminé, un hombre corrió y me dijo: ora por mí, ora por mí. ¿Por qué no oraste por la iglesia? Y me dijo algo, me dijo: tu palabra tiene peso. Y yo le dije: es que no es mi palabra, es la palabra de Dios. Mi palabra no tiene poder ni tiene peso. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios en tu boca, dice la palabra que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo. Ahora, hazte una pregunta en esta mañana: ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo de mi semana está este libro en mi boca? Nunca se aparte de tu boca, dice Josué, este libro ¿de qué? Sino que de día y de noche medites en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice: y entonces, di conmigo, y entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿sabes algo? Quieres que todo te salga bien, pero este libro está olvidado en la recámara. Tienes meses que ni siquiera te dignas en leer Santa Biblia. Ya la leí. Ni siquiera la volteas a ver cuando es la herramienta más poderosa que Dios va a tener para el remanente de la iglesia. Queridos hermanos, esta palabra nos va a hacer madurar. ¿Sabes por qué la iglesia está inmadura? Porque no hay palabra en su interior. ¿Sabes por qué la iglesia flaquea? Porque no hay palabra en su interior. Porque la Biblia se ha convertido en el libro más desolado, cuando debería de ser el libro más usado. Hay jóvenes que leen toda la trilogía de Harry Potter, pero no pueden leer este pequeño libro. Hay jóvenes que se la pasan leyendo las redes sociales, pero no pueden tener un tiempo para tomar la palabra verdadera y madurar en el espíritu. Hay jóvenes que tienen un potencial grande en Dios, pero están muertos en el espíritu, porque esto los está matando. Hay hijos de Dios ya más grandes. ¿Cuántos jóvenes adultos hay aquí? Eso. Que también se la pasan en esto, no nomás los jóvenes. Este artefacto fue creado especialmente para traer una adicción a todas las edades, desde los niñitos hasta los ancianitos. Entonces hazte una pregunta: Señor, ¿cómo he escudriñado tu palabra en este tiempo? Medita en él de día y noche. Abre la palabra de Dios. Apaga tu televisión y empieza: wow, wow,
Yo siempre le he dicho a la iglesia, cuando tú abres la palabra, es Dios hablándote. Y cuando tú oras, estoy hablando con Él. Esta es su palabra. Es que yo no escucho la voz de Dios. Es que no lees la palabra. Es que yo no escucho que Dios me diga, haz esto. Pues lee más la palabra. Es que si tengo mi tiempo de oración, pues hace falta más. ¿A cuántos dicen amén? Muchos estamos acostumbrados a que Dios obre instantáneamente. Di conmigo, Dios no obra instantáneamente. Él obra sobrenaturalmente. ¿Sabes cómo viene lo sobrenatural? Con proceso. Lo sobrenatural viene con proceso. Para que Moisés viera lo sobrenatural, tuvo un proceso. Dios no obra instantáneamente. Dios no es un Dios que lo pones en el microondas y en un minuto ya están las palomitas hechas. Amén. Y mucha gente está acostumbrada a lo rápido. Esta generación quiere todo rápido, todo rápido. Contéstame rápido. Quiero ver el milagro rápido. Quiero estar. Y sí, ¿por qué? Porque la vida de hoy es rápida. Ya los frijoles caseros ya se olvidaron. Vamos a la tienda, tráete 2 botes. Amén. Quiero una sopa así de fideos, esa de la que decías, hija, ¿te acuerdas? Así de jitomate. Ah, sí, en la noche te la tengo. Va, se compra las Knorr y en 5 minutos está lista la sopa. Tienes hambre, vas caminando, te metes a un autoservicio de McDonald's, pides una hamburguesa, en 3 segundos ya te la estás comiendo. Porque esta vida todo lo está haciendo ¿qué? Rápido, rápido. Pero cuando Dios no contesta, te desesperas. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios contesta. Pero dile, pero lee su palabra. Punto número 2, Dios va a levantar una iglesia de poder. La palabra de Dios dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre de ti el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre de ti el Espíritu Santo. Vamos, ¿cuántos están leyendo palabra? Ok, ¿cuántos están buscando el Espíritu Santo? Ok, ya la llevas de ventaja. El poder que actúa en nosotros es un poder. Mira, ayer hablaba con una persona y le estaba tratando de explicar cómo el poder de resurrección actúa sobre tu vida. ¿Cuántos saben que tú tienes un poder que es el espíritu de resurrección? ¿Cuántos sabían eso? Hay un poder que es el Espíritu Santo. Él fue el que resucitó de entre los muertos al Señor Jesucristo, y el espíritu de resurrección ahora también está dentro de ti por cuando eres hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el espíritu de resurrección cada día de nuestra vida nos hace ser mejores para Cristo Jesús. Va a llegar el día en el que tú vas a morir. ¿Cuántos vamos a morir algún día? Ojalá y no, ¿verdad? Ojalá y Dios venga, suene la trompeta y nos vayamos glorificados y nunca toquemos la muerte. Pero si nos toca vivir en muerte, ¿sabes algo? Va a estar el cuerpo de Jonathan debajo de la tierra, pero el cuerpo va a desaparecer, pero va a haber un espíritu que va a gritar en los últimos tiempos. Por eso Pablo decía, y los que hubieron quedado, amén, y los que hubieron quedado, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hubieron quedado seremos transformados. Los muertos en Cristo, ¿sabes algo? Dice, si tú mueres, va a haber un espíritu de resurrección que va a gritar en los 4 vientos de la tierra. Va a ser algo tan glorioso. Imagínate todos los muertos en Cristo, y de repente el espíritu de resurrección hablándole al cuerpo de Francisco. ¡Francisco! Y el espíritu de resurrección
sale de entre los muertos y sube a la presencia de Dios. Va a ser algo glorioso. El espíritu de resurrección, el Espíritu Santo, es aquello que nos va a conectar en el último tiempo para poder estar delante de la presencia de Dios. No va a haber nada, no va a haber nadie que te saque de ahí. Por eso es tan impresionante que cuando un brujo va a un panteón y quiere hacer algo, no puede hacerlo donde está un verdadero hijo de Dios, porque está un espíritu de resurrección que está clamando: Abba, ven por mí, Abba, vuelve por mí, Abba, vuelve por mí. Y en el fin de los tiempos, ese espíritu se va a activar y los muertos en Cristo van a resucitar. Va a ser algo tremendo. Pero solamente aquellos que tengan un espíritu de poder, aquellos que estuvieron cultivando al Espíritu Santo, aquellos que estuvieron buscando la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Todo lo que estás viviendo hoy en día no es nada comparado con la gloria mayor que Dios va a hacer. No es comparado. La iglesia de su presencia. Punto número 3, la iglesia de su presencia. La iglesia de su presencia es un todo incluido. Di conmigo: si tengo la presencia de Dios, tengo todo incluido. ¿Cuántos han ido alguna vez a un hotel todo incluido? Te la pasas bien amargado, ¿verdad? Come y come, toma y toma, nada y nade, pero más come y come. Amén. ¿Sabes algo? Cuando tú te levantas como una iglesia de su presencia, tú cargarás el todo incluido de Dios. Cargarás su presencia, cargarás la bendición, cargarás la prosperidad, cargarás la sanidad, cargarás la victoria, cargarás el triunfo, cargarás... Aleluya. Así que levántate y busca la presencia de Dios. En la presencia de Dios se encuentra todo. La iglesia de su presencia es una iglesia de descanso. ¿Qué significa esto? Es una iglesia de poder. Mira, ahorita lo vamos a mirar. Vamos a Habacuc capítulo 2, versículo 14. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de ¿quién? Como las aguas cubren la mar. Fíjate lo que está profetizando Habacuc. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. No puede venir conocimiento de Jehová si primeramente no hacemos lo del Salmo 27:4. Una cosa te he demandado y esta buscaré: estar en tu presencia todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo. Lo primero que hay que hacer es buscar la presencia de Dios, y después veremos el resultado de Habacuc. Va a haber una iglesia que va a buscar la presencia de Dios, que va a cargar la presencia de Dios, que va a cargar la gloria de Dios, porque dice: porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Tú y yo seremos esa gloria postrera, querida iglesia. Por eso dice la palabra de Dios: Cristo en nosotros, somos nosotros la esperanza de gloria. Dile que está a tu lado: tú eres la esperanza de gloria. Hay unos que se quedaron viendo así como que será verdad. Todavía eres medio enojón, medio gritón, todavía aleluya. Dile: sí, tú eres la esperanza de gloria. Porque Habacuc está profetizando acerca de la iglesia de los últimos tiempos. Y Habacuc dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Va a haber una iglesia que va a tener conocimiento. Daniel capítulo 11: los que conocen a su Dios se esforzarán y actuarán. ¿Cuántos conocen a su Dios? Mira, vamos a entrar en una recta final donde Dios va a levantar a la iglesia sobrenaturalmente. Pero muchos no van a entrar en el avivamiento. ¿Sabes por qué? Dile que está a tu lado: por flojo. Por flojo. Mira, no sabes cuántas cosas se están moviendo en el mundo entero, y a lo mejor lo sabes. Gobiernos se están levantando para hacer ya un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda. Ya se está preparando
todo el caos mundial, pero solamente los hijos de Dios seremos lo que dice Habacuc, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Iglesia, seremos como una ola. La iglesia se va a levantar como una ola y va a inundar toda la tierra. Pero necesitamos levantarnos en el conocimiento de Dios. ¿Sabes algo? Hay gente que tiene más de 15, 10, 20 años en el evangelio. Y una vez me acuerdo que yo le dije a un hermano: dime 10 cosas que Dios tenga. Dime 10 virtudes de Dios. Y no llegó ni a la quinta, ya no sabía ni qué decir. ¿Sabes algo? Que Dios es el que estás predicando, que Dios es el que tú estás creyendo, que Dios es el que tú te dices conocer, que Dios es el que tú dices que está contigo. Vienes a la iglesia porque no hay nada que hacer el domingo en la mañana. Vienes a la iglesia por miedo a no irte al infierno. Vienes a la iglesia porque te vaya bien. Vienes a la iglesia para que Dios te prospere. Vienes a la iglesia por todo, pero no vienes a la iglesia por ver el rostro de Dios, por contemplar la hermosura y porque Dios manifieste su gloria en toda la tierra. Por eso la Biblia dice: pedís, pero pedís mal, porque pedís ¿para qué? Para vuestros deleites. El secreto de pedir es pedir el corazón de Dios, y todo lo demás será añadido. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, lo que hablé fue la introducción. Vamos a entrar a la prédica. Amén. El fundamento de la iglesia va a ser su palabra. Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Ahora vamos a Juan 15:7. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo, di conmigo, poco, algunas cosas, pedid todo lo que querréis y os será hecho. ¿Cuántos quieren algo? Vamos a activar nuestra fe en esta mañana. ¿Cuántos quieren algo? Y los que no levantaron la mano no quieren nada. Bueno, entonces no le van a dar nada. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuáles palabras? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. La iglesia de Jesucristo va a tener poder y autoridad cuando este libro sea su fundamento. Amén. Permanecer en su palabra implica, di conmigo, obediencia activa. Porque hay una obediencia inactiva. ¿Sabes cuál es la obediencia inactiva? Vamos a orar en esta semana y todos decimos exacto, si se la saben. Vamos a ir a predicar al hospital y todos decimos pero ¿sabes cuál? Esa es la obediencia, porque pues sí, pastor, sí voy a ir. Pero ¿sabes cuál es esa obediencia? Hay una obediencia activa y una inactiva. La activa es cuando te veo en el hospital o cuando te veo el lunes en la oración aquí. Y la inactiva es cuando me dices, sí, pastor, pero nunca llegaste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tipo de obediencia tú tienes con Dios? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? No, sí, Señor. ¿Y odias a tu esposo? ¿Odias a tu hija? Ah, caray. Permanecer en mi palabra implica en obediencia activa y su mensaje y compromiso continuo. Di conmigo, tengo que tener un compromiso activo. Y esto va a traer por consecuencia que la palabra de Dios tú tengas una meditación profunda. Salmo 1:2. Vamos a Salmo 1:2. Y esto te dará una transformación en el corazón. Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita solamente en la mañana, el viernes por la noche, de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermanos, aquí está lo más delicioso. ¿Quieres un buen bocadillo? Aquí está lo más delicioso.
Pastor, es que usted no ha probado la birria de allá de... pero es que tú no has probado la birria que Dios me da cuando yo lo busco aquí con su palabra. Porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Dile que está a tu lado, obedece. En la iglesia de su poder va a ser una experiencia viva. Di conmigo, yo no voy a ser un cristiano muerto. Yo voy a ser un cristiano con experiencias vivas. ¿Sabes que los discípulos vivían experiencias diarias con Dios? Los discípulos nunca vivieron un día sin asombro. Ellos cada día de su vida se levantaba el Señor Jesucristo, se levantaban los discípulos con la expectativa de qué era lo que Dios iba a hacer ese día. Yo me imagino a los discípulos diciendo al Señor, ¿listos? ¿Están listos para irnos? Y todos los discípulos ya a las 6 de la mañana estaban listos, desayunados, ejercitados, bañados, peinados y todo listo. Porque estaban listos para ver lo que Dios iba a hacer allá afuera. ¿Sabes algo? Los hijos de Dios tenemos que vivir experiencias vivas con el Señor. No podemos vivir experiencias vivas si tú no conoces la palabra de Dios. ¿Quieres vivir experiencias vivas con Dios? Empieza a meditar en este libro de día y de noche, de día y de noche, y vas a empezar a experimentar cosas activas de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué ellos vivían experiencias vivas? Porque lo vimos en Juan 1:1. El verbo, ¿qué? Era Dios. El verbo era con Dios y el verbo es Dios. O sea, Él es la palabra viva. Los que caminaban con Cristo caminaban con la palabra viva, y cada día de sus vidas tenían experiencias diarias con el Señor Jesucristo. Sanaban enfermos, liberaban cautivos, apacentaban el mar, caminaban sobre las aguas, daban vista a los ciegos, los muertos resucitaban, los niños que estaban muertos eran resucitados. Cada día ellos tenían experiencias vivas. La iglesia de hoy necesita tener experiencias vivas del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La presencia a través del poder sobrenatural de Dios viene cuando tú comienzas a rendir tu vida y dejas las cadenas del pecado y te vuelves a Cristo. Lo que limita el poder de Dios es el pecado. Dile que está a tu lado, Dios ya te perdonó. Con esto voy a terminar. Éxodo 33:14. Mira, Dios me está poniendo en mi corazón algo. Aquí hay gente que ha estado luchando en esta semana con su mente. Hoy Dios va a caer una presencia de Dios sobre tu vida y te va a liberar de todo pensamiento. Has estado pensando en cosas de tristeza, de dolor, a tal grado de querer matarte. Han venido pensamientos de muerte. Pero Dios hoy te va a liberar en el nombre de Cristo Jesús. Éxodo 33:14. Y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando la presencia de Dios viene a tu vida, Dios te va a dar descanso. ¿Cuántos necesitan descanso de parte de Dios? Cuando hubo una palabra que Moisés dijo, y él le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevas. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevas. ¿Cuántos realmente reconocen
reconocen en esta mañana que necesitamos de la presencia de Dios? ¿Cuántos reconocen en esta mañana que necesitamos que levantarnos como una iglesia que tiene una palabra en su boca, que tiene un poder de parte de Dios y que somos la presencia de Dios caminando por las calles? Ponte de pie en esta mañana.